Lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículos 16 al 22. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio pone a nuestra consideración, entre otras tantas cosas, la pregunta fundamental, el deseo fundamental: ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Luego, también pone a nuestra consideración los mandamientos de la ley de Dios y también el llamado de Jesucristo a un seguimiento radical a Él. Y también la facultad de la libertad que Dios concede al hombre. Decíamos que este Evangelio nos plantea en primer lugar la interrogante fundamental que hay en esta vida: ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y se la plantea este joven a nuestro Señor Jesucristo. Ya esto nos está manifestando que esta vida terrena es la única que tenemos para alcanzar la vida eterna. No hay otro momento, no hay otro lugar, no hay otro espacio. La vida terrena se nos ha concedido para alcanzar la vida eterna. Y únicamente si alcanzamos la vida eterna, esta vida terrena tendrá sentido. Por eso, esta pregunta que hace el joven a nuestro Señor es fundamental para toda la persona humana, para toda nuestra existencia. Esta pregunta sobre cómo alcanzar la vida eterna es como si nos planteáramos también preguntas sobre esta vida terrena: ¿qué hacer de ella? ¿Cómo vivirla plenamente? ¿Qué debo hacer para que mi vida terrena tenga sentido? ¿Cómo debo vivir esta vida terrena para cosechar plenamente los frutos de la vida? ¿O qué debo hacer para que esta vida terrena, esta existencia temporal, no transcurra inútilmente? Jesús es el único capaz de darnos una respuesta, porque es el único que nos puede garantizar la vida eterna. Por eso también es el único que logra mostrar el sentido de la vida presente y darle un contenido de plenitud. Y al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y cita al joven los preceptos que se refieren al amor del prójimo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente, después Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esta primera respuesta
de nuestro Señor Jesucristo, se añade una segunda: si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Esta respuesta no anula la primera. El seguimiento de Jesucristo, que aquí propone nuestro Señor, implica también cumplir los mandamientos. Por lo tanto, la ley antigua, la ley que nuestro Señor Jesucristo va a llevar a su plenitud, los 10 mandamientos, no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es quien le da la plenitud perfecta. En los 3 evangelios que se conocen como sinópticos, el evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, la llamada de Jesús dirigida al joven rico de seguirle en la obediencia del discípulo y en la observancia de los mandamientos es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. Esta indicación del Señor, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, nos permite seguir reflexionando precisamente sobre los mandamientos. Y es que Jesús, como lo vemos a lo largo de los evangelios, recogió los 10 mandamientos y desarrolló todas sus exigencias. Y los 10 mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del amor del prójimo. Los 3 primeros se refieren más al amor de Dios y los otros 7 más al amor del prójimo. Los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y por tanto indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. Los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Por eso son de ley natural. Y ante la invitación del Señor a cumplir los mandamientos para entrar en la vida eterna, el joven responde: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta aún? Esto nos revela que el joven guardaba ya los mandamientos necesarios para la salvación. Pero hay más. Por eso el Señor contesta: si quieres ser perfecto, es decir, si quieres adquirir lo que aún te falta. Se trata de una nueva llamada de Jesús. Después, ven y sígueme. Con estas palabras, el Señor manifiesta que quiere hacerle discípulo suyo y por eso le exige, como ha hecho con los demás apóstoles, que abandone todo lo que pudiese ser obstáculo para una plena dedicación al reino de Dios. Y toda esta escena termina de manera melancólica, de manera triste. El joven se marchó triste porque era muy rico. El apego a sus cosas prevaleció sobre esa invitación cariñosa que le estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo a seguirle de manera radical. Quizá hubiera sido un apóstol más, uno de los 12 apóstoles, no lo sabemos. En todo caso, esta actitud está revelando también cómo Dios respeta nuestra libertad. Nos ha concedido ese
ese don, ese regalo, ese privilegio, esa facultad de la libertad, para que no nos veamos constreñidos, obligados a hacer de manera obligatoria todo lo que nos corresponde. Dios quiere que libremente le sigamos y libremente le demos nuestra vida. Pues esta actitud del joven es la tristeza que sigue a la falta de valor para responder libremente a la llamada del Señor con la entrega personal. Este Evangelio, pues, nos permite reflexionar sobre el sentido de nuestra vida terrena, que únicamente lo tendrá si alcanzamos la vida eterna. Es decir, esta vida terrena se nos ha concedido para ganarnos aquí la vida eterna. Este Evangelio además nos permite reflexionar, recordar y cotejar nuestra vida de acuerdo a los 10 mandamientos, a la ley de Dios. También nos habla de entrega radical a Dios, que se puede hacer con esas llamadas que Dios hace de manera total a su seguimiento, ya sea en la vida sacerdotal o en la vida religiosa, pero también esa entrega total a Dios, a Jesucristo, a nuestra fe, a través de los otros estados, como puede ser el estado matrimonial, ¿no? Y después el uso de nuestra libertad, libremente, entregarnos libremente a Dios. Que la Virgen Santísima interceda siempre por nosotros, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga abundantemente y que sus santos ángeles les protejan, les acompañen y les libren de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.